اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Luego de la batalla de Badr, obviamente la gente de Quraysh quedó con una sensación muy negativa por esta derrota frente a los musulmanes. Entonces comenzaron ya desde los comienzos de ese año, el próximo año, digamos en el tercer año de la Égira, a prepararse para atacar en Medina y para poder de alguna manera vengarse de los musulmanes por esa derrota que le habían hecho llegar. Se da entonces la batalla de Uhud, la segunda batalla, que es famosa como por la montaña de Uhud, que es justamente donde se desarrolló, uno de los lugares donde se desarrolló parte de esta batalla. Esta batalla, el enemigo preparó unos 3.000 soldados aproximadamente en un ejército que pensaba, digamos, planeaba dirigirlo hacia Medina y sorprender a los musulmanes atacándolos para acabar con ellos. Obviamente Abu Sufyan, que era este jefe, digamos, de los asociadores, de la gente de Quraysh, fue el que de alguna manera armó un poco todo este movimiento, hasta que se llega a la decisión de enviar el ejército y ahí 3.000 de los soldados comenzaron a dirigirse hacia Medina para poder, digamos, hacer la guerra a los musulmanes. Estas caravanas que iban y venían, justamente Abu Sufyan había agarrado la ganancia de una de ellas y le había puesto, digamos, esos recursos para fortalecer el ejército de los incrédulos en contra de los musulmanes. El profeta se entera de este movimiento que iba a desarrollarse, un poco por la gente que tenía dentro de sus compañeros infiltrados en la fila de los enemigos, y hay algunas narraciones que hablan de Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, que le comunica al profeta sobre la intención de la gente de Meca de querer acercarse a Medina con este ejército. El profeta entonces da la orden de prepararse a los musulmanes para empezar a, digamos, armar su propio ejército y para poder fortalecerse en la formación y en la preparación y así poder recibir al enemigo. Arma un ejército de aproximadamente 1.000 soldados, que son los que van a acompañar al profeta en una primera instancia, aunque había un gran grupo digamos, de hipócritas. Ustedes saben muy bien que desgraciadamente muchos de estos incrédulos de Quraysh habían logrado a través de un movimiento hipócrita, digamos, infiltrarse entre los musulmanes y vivir junto a los musulmanes a pesar de que eran incrédulos, pero bueno, vivían como creyentes para que los musulmanes no se den cuenta, y es el movimiento de los hipócritas. Dirigido por Abdullah ibn Abi ibn Salul, ellos, aproximadamente 300 personas de estas 1.000 que estaban junto al profeta, retrocedieron y no continuaron junto con el profeta, diciendo que el profeta no había aceptado la opinión de ellos de permanecer en Medina y esperar al enemigo en Medina, porque el profeta quiso alejar la guerra de Medina, entonces se acercó, digamos, al camino para que intercepten al enemigo cuando llegue y lo sorprenda. Entonces el profeta terminó con 700 personas de los soldados, y así, bueno, fue organizándolos. Cuando llegan al lugar de Uhud, de la montaña de Uhud, da la orden a 50 personas que estén con arco y flecha, protegiendo la espalda, digamos, del ejército de los musulmanes. Entonces, cuando da la orden de que ellos permanezcan en ese lugar, les dice una frase famosa que dice: "Ihmu duhurana", protejan nuestras espaldas, la retaguardia, digamos. "Fa in ra'aytumuna nuqtal fala tansuruna", dice, si nos ven que nosotros estamos siendo asesinados, no nos auxilien. Y dice, si nos ven que estamos, digamos, apoderándonos del botín de guerra, tampoco participen con nosotros. Como que le dio la orden clara de que se queden ahí, pase lo que pase. En cualquier situación ellos se tenían que quedar ahí. Ellos, desgraciadamente, cuando comienza la lucha, y la lucha realmente va, digamos, a favor de los musulmanes, habían logrado los musulmanes
comenzar, digamos, con una victoria relativa al comienzo. Desgraciadamente ellos, cuando vieron que los musulmanes venían ganando la batalla y comenzaron a apoderarse del botín de guerra, ellos, muchos de los que estaban protegiendo la espalda, digamos, de los musulmanes, se sintieron atraídos por el botín de guerra, entonces directamente fueron y se dirigieron, dejaron y abandonaron su lugar para participar del, digamos, recoger las riquezas o lo que había que recoger, y ahí es donde, desgraciadamente, por falta de orden, el enemigo hizo digamos, de ese plan una artimaña a través de lo cual Khalid ibn al-Walid, que era uno de los que dirigían esta batalla, entró por atrás y, digamos, sorprendió a los musulmanes por atrás, y ahí comenzaron los musulmanes a perder la batalla, obviamente. En ese tumulto aparece una voz diciendo que el profeta Muhammad se había muerto, lo cual también hizo, digamos, que se muevan los musulmanes, muchos de ellos que se, digamos, debiliten y que de alguna manera abandonen la guerra, y ahí comenzó la derrota de los musulmanes. El imam Ali alayhi salam fue el único que quedó junto al profeta, una vez que se había, digamos, difundido la noticia de la muerte del profeta y todos se desparramaron, el imam Ali quedó junto al profeta, y ahí fue la frase famosa de Gabriel cuando dice: la saifa illa Dulfiqar, wa la fata illa Ali, no hay espada como la Dulfiqar, que es la espada de Ali, ni joven como Ali. Bueno, finalmente ahí martiriza Hamza, el tío del profeta, martirizan 70 personas de entre los musulmanes, ahí se le rompe parte de los dientes al profeta. Hubo aproximadamente, digamos, una gran debilidad psicológica en el ejército por esta nueva derrota. El imam Ali solamente se le contaron 65 heridas, es decir, que fue realmente una derrota importante para los musulmanes. En cuanto a el motivo, digamos, o la causa de la derrota, bueno, el primer punto es esta falta de orden entre los musulmanes, y especialmente el no haberse atenido a las órdenes del profeta. El segundo punto es que, si bien Dios da auxilio al creyente, eso no significa que el creyente deba despojarse de digamos, de las causas naturales y materiales. El tercer punto tiene que ver con que, al fin y al cabo, la relación con Dios y el alejarse del dunya, de la vida terrenal, es fundamental al momento de lograr el éxito, porque ellos justamente fue el botín de guerra el que de alguna manera les atrajo como para poder dejar su obligación y cumplir con sus órdenes. Y bueno, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo tampoco el número o la cantidad es tan importante al momento de desarrollar el triunfo en la batalla, ya que muchas veces un gran número de personas, si no tienen organización, no tienen una buena administración, no tienen confianza en Dios, no tienen paciencia, también pueden debilitarse. Muchas de estas cosas son justamente las causas de la derrota de los musulmanes en Uhud. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.